Les he cargado en el aula virtual el PowerPoint que vamos a ver hoy. Así que ya está cargado y bueno, después cuando tengamos la clase hay varios conectados, así que no creo que tengan demasiado tiempo para volver a verla ahora, digamos, antes del parcial. Bueno, del otro lado, los que están conectados, avísenme si se ve bien, si me escuchan bien. Yo veo únicamente las diapositivas. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 7, análisis de regresión y correlación. Bueno, un breve repaso de lo que vieron hasta acá sobre regresión lineal simple. Nosotros vimos que la regresión lineal simple lo que hace, lo que nos permite es modelar una relación entre dos variables, entre la variable X y la variable Y, una variable dependiente, que es la que está en el eje vertical, una variable independiente, en este caso es la variable X, y que también se le conoce como variable predictora a la variable independiente. La variable independiente es predictora y la variable dependiente es una variable de respuesta. Son distintos nombres que pueden tomar las variables que están dentro de la regresión, y esto es importante porque por ahí cuando leemos un enunciado o bueno, algún título, es importante entender cuál es cuál y no condicionarnos a una única manera de llamarlo. Después tenemos la ordenada del origen o el intercepto, que es A, no depende de X, y tenemos la pendiente o lo que nosotros le llamamos puntualmente el coeficiente de regresión. Entonces, estos son los jugadores que participan en este juego que es regresión lineal simple. ¿Qué es lo que hace concretamente la regresión lineal simple? Bueno, lo que intenta es estimar una línea recta entre la variable dependiente, repito, y la variable independiente, intentando ajustarse de la mejor manera a esta distribución de puntos que existe, la distribución de observaciones. Entonces tenemos cada uno de estos valores observados, estos y sub 0, los vemos, los tenemos, y el valor estimado es nuestra línea de regresión. Sin embargo, la distancia entre nuestra línea de regresión, un valor estimado, para este valor de X, se entiende que el valor de Y que nosotros vamos a estimar es el que está acá. Pero tenemos un residuo y ese punto va a ser la diferencia entre el observado y el estimado. Lo llamamos como E sub 0. Entonces, mide la discrepancia, acá lo dice, entre la observación y la predicción. Bueno, esta recta intentamos que se ajuste con la menor cantidad de errores, o sea, de distancia de los puntos posibles, y uno de los métodos es el método de mínimos cuadrados ordinarios para intentar ajustar esa recta. También es importante que se cumplan ciertos supuestos necesarios, básicos, como la linealidad, la independencia, la varianza constante u homocedasticidad, todo esto respecto de los residuos, respecto de los errores. Los errores tienen que tener un comportamiento bastante particular, como lo dijimos, varianza constante, independencia, normalidad, etc. Entonces, ¿cuándo usamos esta idea de regresión? ¿Cuándo usamos la regresión? Bueno, cuando tenemos dos variables, al menos dos variables, estamos hablando de regresión lineal simple, por eso acá decimos dos variables, cuando es múltiple pueden ser 3, 4, 5, 6. Vamos a tener una variable independiente, que es la que hablamos, que es la variable, ¿cuál es la independiente? ¿La X o la Y? Bien, la X. Por acá al unísono me dijeron la X. Bueno, del otro lado, esto practíquenlo porque es importante. Acuérdense que también le podemos llamar predictora o de respuesta.
Independiente es la variable de respuesta. La predictora, perdón, la dependiente, estaba mirando acá, es la variable de respuesta. Es la variable I, la Y. Acá lo importante es que la variable en la regresión, la variable dependiente, la I, sea una variable continua. La variable independiente puede ser continua o puede ser cualitativa. ¿Cómo hacemos en el caso de que sea cualitativa? Le podemos codificar y le llamamos variables dummies. Por ejemplo, si queremos meter en nota del examen, si bien esta no es continua, nosotros le conocemos como 1, 2, 3, pero uno podría tener una continuidad más del 1 al 100 en 1, 2, 3, puntaje un poco más continuo. Y acá, por ejemplo, dentro de las predictoras, bueno, acá está el tiempo de estudio, es esperable que esta predictora determine una respuesta, pero también podría ser, por ejemplo, el género del estudiante. Entonces, acá tendríamos, ¿cómo metes en la regresión hombres y mujeres? Bueno, por ejemplo, clasificas con 1 hombres, con 2 mujeres. Entonces, la haces dummy y la haces numérica de alguna manera. O ceros y unos también se puede poner. Queremos ver si influye en algo el género, por ejemplo. También, ¿qué obtenemos? Esto es un simple repaso porque son elementos que los vamos a usar en el práctico. Bueno, vamos a interpretar el coeficiente de determinación a partir del coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación es el R cuadrado, el coeficiente de correlación es el R, que conocían antes, varía entre 0 y 1 y nos dice qué proporción de la variable dependiente es explicada por la independiente. O sea, cuánto la X puede explicar ahí. Y de alguna manera te refleja la precisión del modelo, el ajuste del modelo. Mientras mayor sea o cercano a 1, bueno, explica gran parte de la variabilidad. Mientras más bajito sea, las variables que estás viendo explican poco, digamos. Esto es importante. En regresión múltiple no usamos el R cuadrado solo, usamos lo que se conoce como R cuadrado ajustado. Hoy vamos a ver cómo ajustarlo. Pero la idea de este R cuadrado ajustado es penalizar la inclusión de variables irrelevantes. Si tenemos una regresión lineal múltiple y nosotros queremos saber qué cosas determinan la nota que se saque el estudiante, e incluimos, bueno, horas de estudio, incluimos, qué sé yo, género, como recién dije, pero incluimos cómo está el clima, además incluimos cuántos fueron los accidentes de tránsito en Córdoba, qué comió la noche anterior, y empezamos a incluir variables que no tienen nada que ver. Necesitamos que se penalice la inclusión excesiva de variables, incluso que sean poco significativas, para tratar de elegir las mejores, bueno, no hacer un esfuerzo desmedido en esto. Bueno, acá el coeficiente de correlación, el R únicamente, veíamos esa asociación entre variables. Mientras más cercana a 1 es perfecta, mientras más cercana a 0 es 0 sin correlación. Y esto es muy importante, que la correlación no implica causalidad. O sea, que tenga un R alto no quiere decir que una variable implique la otra, produzca la otra. No hay una cuestión de causa-efecto. No necesariamente, dice. La correlación es una medida estadística que indica cómo dos variables se mueven juntas, cuál es el grado de asociación, pero no significa que una cause la otra. Bueno, la causalidad, por otro lado, implica que una variable provoca directamente el cambio, esto de causa y efecto. Esto es muy importante. Entienden que dos variables se pueden bailar al mismo tiempo, al mismo ritmo, pero no quiere decir que una esté provocando la otra. Podemos tener personas bailando en un video muteado,
y arriba sonando una canción que nos guste mucho, puede haber una correlación, no significa que esté bailando la misma canción. ¿Me siguen? Miren, ejemplos. Bueno, ¿qué se observa en el primer recuadro? Que está lloviendo y la gente usa paraguas. Entonces el observador dice, bueno, si van con paraguas, implica que hay lluvia. Entonces sale con paraguas diciendo llueve, llueve. Y nada, es súper soleado. Los paraguas no hacen que llueva. Y entre estas variables hay asociación, pero no hay causalidad. Obviamente los paraguas no hacen que llueva. Sí hay un factor común que son las precipitaciones. Obviamente que mientras hay lluvia la gente va a usar paraguas. Esperen que... Bueno. Y después, ¿qué más tenemos acá? Entonces, bueno, en realidad para establecer la causalidad se necesitan técnicas más sofisticadas. Hay otras técnicas que controlan factores que no son internos al experimento, también factores externos. Hay experimentos aleatorios. Uno muy usado es el, para evaluar impacto, para evaluar causalidad, es el de diferencias en diferencias. Bueno, hay varias pruebas teóricas y de robustez para distinguir esta idea de causalidad en los datos. Entonces nos metemos en regresión múltiple. ¿Qué es la regresión múltiple? Lineal múltiple, porque también puede que no sea lineal la regresión. Nosotros en el curso vemos hasta lineal múltiple. Bueno, acá se puede expresar de esta manera. Seguimos teniendo una variable i, una ordenada al origen, pero tenemos muchas pendientes, o ¿cómo le llamábamos a los betas? ¿Cómo dijimos que le llamábamos? En el primer fin, mira. Coeficiente de regresión. Tenemos tantas pendientes o coeficientes de regresión como variables explicativas tenga el modelo. Fíjense que acá hay varias variables explicativas. X1, X2, bueno, XN, en este caso podríamos poner las que quisiéramos, más un término de error. Más un término de error. Esto, que el término de error te captura la variabilidad que no es explicada por el modelo, ¿no? Eso es, lo mismo pasa en regresión lineal. Es simple. Entonces, el objetivo de la regresión múltiple, fíjense que acá tenemos una figura más tridimensional. Tenemos una variable que queremos explicar qué pasa, pero tenemos dos variables que pueden ser explicativas del resultado que tenga la variable vertical. Entonces ahora ya al menos vamos a tener un plano ajustado en esta nube de puntos. ¿Por qué? Y este plano va a tener pendiente, una pendiente que va a estar determinada por el comportamiento de ambas variables con respecto al impacto que tengan en la variable y. Bueno, acá también lo mismo, se quiere minimizar la suma de cuadrado de los errores, o sea, queremos que sea que mejor ajuste a este plano. O sea, ya no es una única línea, sino ahora es un plano. ¿Me siguen? ¿Lo pueden ver el plano? Acá tenemos dos variables y ustedes tienen que imaginar que la tercera variable, que es la variable de resultados, está como acá atrás, ¿no? Está vertical, como un símbolo de la paz, ¿no? Entonces, tenemos los puntitos en este cubo, si se quiere, y tenemos el plano, que es el que mejor ajusta en estos puntos. Como poner una fuente en el horno, digamos, y que quede, bueno, dependiendo cómo está la inclinación, pero... Acá, entonces hay que estimar los coeficientes, hay que interpretarlos, hay que hacer un diagnóstico de resultados para ver si... bueno, cumplen los errores, cumplen los residuos, cumplen con los opuestos que preveíamos igual que antes.
poner a prueba de hipótesis si estos coeficientes, estas pendientes son significativas o no, es decir, si le aportan una utilidad al modelo o no, y bueno, validar el modelo global. Entonces acá algunas cuestiones. Igual que la regresión lineal, el tema de el comportamiento de los errores, normalidad, homozeidasticidad, linealidad, independencia, los errores tienen que comportarse bien para tener luz verde. Acá se le agregan algunas cuestiones. Primero que el modelo va a depender de, la cantidad de la muestra va a ser mayor a la cantidad de parámetros que tenga el modelo, esto ya lo vamos a ver, pero esto es muy importante, que no haya colinealidad. ¿Qué es la colinealidad? Es que entre las distintas X no haya una combinación lineal. Porque si hay colinealidad, pueden estar correlacionadas esas X entre sí y eso va a afectar al modelo. O sea, las X no pueden estar correlacionadas entre sí. Por ejemplo, si queremos determinar cuál va a ser el salario esperado de una persona, esa es nuestra variable Y, y ponemos como variables X, bueno, las horas que trabaja, el nivel de instrucción, el género, la edad, los años de experiencia y algunas otras cosas más. Lo adicional que agreguemos puede estar muy correlacionado a las variables que ya existen, que ya incluiste en el modelo. Puede tener una asociación muy fuerte. Por ejemplo, no se me ocurre rápidamente algún ejemplo, pero podría haber una asociación fuerte entre las variables. No sé, máximo nivel educativo alcanzado y años de estudio. Son dos variables iguales. Entonces están fuertemente asociadas. Una es categórica, la otra cuantitativa. En la regresión múltiple tenemos que calcular el R cuadrado ajustado, lo mencioné antes, y en realidad es hacerle una corrección al R cuadrado común, donde consideramos el número de observaciones en la muestra y el número de variables independientes. O sea, acá aparece como variables independientes. Una forma es verlo de esta manera, 1 menos n menos 1, n menos k menos 1. Esto tiene que ver con los grados de libertad en la tabla de ANAVA. Ya vamos a ver un ejercicio, pero los tenemos. Son los grados de libertad que aparecen en los cuadrados medios. Por 1 menos r cuadrado. Otra forma alternativa es esta. 1 menos cuadrado medio de los errores sobre el cuadrado medios totales, que está acá. Entonces, el R cuadrado ajustado, lo que tiene de bueno es que nos permite comparar varios modelos con distintos números de variables independientes. Uno cuando hace unas investigaciones lo que trata de hacer es, vas probas varios modelos, probas de regresión múltiple, ¿no? Uno que tenga 3 variables explicativas, otro que tenga 5 variables explicativas, y esta idea de que el R cuadrado ajustado penaliza cantidad de variables independientes, fíjense que está acá abajo, penaliza cuando le pones muchas variables independientes. Bueno, eso. Veamos la actividad 6. En una de las últimas clases creo que me olvidé el libro en el aula. No tenía nombre, un librito pequeño. Así que no tenía tenía la versión vieja, fijarme cuál era el número de página de este ejercicio. Tengo que preguntar en la SAE si ha quedado por ahí, quedó en el aula y lo han rescatado. Dice, una empresa que comercializa, si alguien lo encontró arriba del banco también, pero bueno, no creo porque yo cierro el aula, así que no tenía nombre ni nada. Una empresa que comercializa productos de consumo masivo desea medir la efectividad de los diferentes canales de promoción de sus productos.
En especial, quiere estudiar el efecto de la inversión publicitaria en dos tipos de medios. El tradicional, dos tipos de medios. El tradicional, radio, TV y diarios, y medios digitales. Sí, dos. Tradicional y digitales. Esto podría aplicar también, por ejemplo, una campaña electoral. ¿En qué garpa más en votos? Poner pauta publicitaria. En canales tradicionales, televisión, radio, diarios o en medios digitales, redes sociales. Se selecciona una muestra de 22 ciudades parecidas en cantidad de población. Se realizó un estudio durante un periodo de prueba de un mes. A cada ciudad se le asignó un presupuesto específico para publicidad en cada uno de estos medios, medido en miles de pesos. No desestimen ese dato, en miles de pesos. A partir de los resultados del procedimiento efectuado, se le pide estimar la ecuación de regresión múltiple porque ya tenemos dos predictores, tradicional y digital. Interpretar el coeficiente el R cuadrado ajustado, que está acá. Creo que tiene un error mi PowerPoint. Existe una relación significativa entre, después vamos viendo uno a uno. Además me da esta salida donde me dice que la variable es ventas, cantidad de ventas, o cantidad de votos, por ejemplo, en 22 ciudades, y este es el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. También nos da estas tablas, estas salidas, donde tenemos un diagrama de dispersión donde pareciera que los errores no tienen ninguna asociación, son los residuos contra las ventas predichas. No hay algo muy marcado, un patrón cónico o un patrón al revés, cónico inverso. Están bastante dispersos alrededor de la media. Algunos arriba, algunos abajo, algunos a la derecha, algunos a la izquierda. Nos da la tabla del modelo. ¿Me escuchan bien los que están del otro lado? Hay como una interferencia en el micrófono. Ahora sí, te escucho bien. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a volver. Gracias. Ahí. Bueno, nos da también estos coeficientes de regresión y lo importante es aprender a mirar las tablitas estas porque, el parcial tiene salidas. Acá tenemos el valor de la constante y el valor de las pendientes. Esta primera columna es el valor de la constante, que acá lo dice, y el valor de la regresión, o el regresor, de estas variables. En este caso es medios tradicionales, medios digitales. El error estándar, el intervalo del 95% de confianza para la constante, que no la vamos a usar, para los medios digitales no tenemos para la tradicional, y me lo va a pedir uno de los enunciados. Tenemos el valor T. El valor T es para la prueba de hipótesis. Nosotros tenemos que poner a prueba si esta pendiente, es significativa o no, si explica o no la variabilidad en las ventas. Y tenemos cuánto es el T observado. Podríamos tener el T crítico, pero tenemos el P-valor. Entonces, con la salida es muy importante usar el P-valor. También tenemos el análisis de la varianza. Fíjense que acá tenemos los grados de libertad y podemos calcular el R cuadrado ajustado teniendo, los grados de libertad del error y los grados de libertad totales. También tenemos los cuadrados medios del error, del error, y podríamos tener los totales. También el estadístico F, que en realidad, acuérdense que esto es como el cociente, se va achicando, y tenemos el P-valor. Ya vamos a volver acá.
Nos pedía, estime la ecuación de regresión múltiple. Bien, la ecuación de regresión, nuestra variable dependiente es ventas en miles de pesos. ¿Se acuerdan que el enunciado me decía acá, medido en miles de pesos? Tenemos las variables explicativas, van a ser dos. Inversión tradicional o inversión en publicidad digital. O sea, en medios tradicionales, medios digitales. Entonces, la ecuación de regresión va a terminar siendo esta. Y es igual a ventas. La ordenada al origen, 156,43. Ahí lo tenemos en la tablita. Por más 13,08 por la cantidad de plata que se invierta en tradicional, más 16,8 por la cantidad de plata que se invierte en digital, publicidad digital. ¿Esto de dónde lo saqué? De acá. 156, 13 y 16. Ok. Después me pedía el punto, interpretar el coeficiente R cuadrado ajustado, es 0,79. Acá están los dos, bueno, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Qué quiere decir el R cuadrado ajustado? Me dice que la variabilidad entre las ventas, la variabilidad en las ventas, perdón, entre ciudades se explica por inversión en medios tradicionales y digitales, por ambos. O sea, ¿cuánto cambian las ventas en una ciudad que hace publicidad versus otra que no hace publicidad? Se explica por la publicidad, o sea, el cambio en las ventas. Y fíjense que es bastante alto, es 0,80 casi el R cuadrado ajustado, 0,79. Es un modelo con buen poder explicativo. Lo que nos está diciendo es que solo el 21% queda sin explicar, que eso es el factor o el ruido, factores no incluidos. Después dice que interpretemos las pendientes. Esto es importante. Dijimos que la pendiente o la regresión de publicidad tradicional era 13,08. Y como todo el ejercicio está en miles, la pendiente es por cada cambio unitario en la variable X, ¿cuánto impacta en la variable Y? Entonces quiere decir que por cada un peso que vos inviertas en publicidad tradicional, las ventas van a aumentar en 13 pesos. O sea, es así, relación 1 a 13. Pero como está en miles, también uno podría decir, por cada 1.000 pesos adicionales invertidos en publicidad tradicional, las ventas van a aumentar en 13,08 mil, o sea, en 13.000. 13.080 sería. Manteniendo constante la otra, ¿no? La inversión digital, sin ponerle plata a la otra. Y fíjense algo importante acá. Estamos hablando, no nos da ningún alfa por acá recién, después nos da un nivel de significación del 1% al final. Son p-valores muy chicos, ¿no? 0,000001. O sea, son inferiores a cualquier alfa que nosotros determinemos. Al alfa del 1%, al alfa del 5%, al alfa del 10%. Entonces, son estadísticamente significativas. Porque acuérdense que lo que nosotros queremos ver en nuestra hipótesis nula es lo siguiente. Nosotros, en realidad, lo que tenemos es esto. El test que estamos queriendo hacer. El test que tenemos es hipótesis nula, beta 1, por ejemplo, es igual a 0, hipótesis alternativa, beta 1 es distinta de 0. Entonces nosotros en realidad queremos rechazarla, o bueno, no es que queremos, o sea, va a estar bueno si nosotros pensamos que, las horas de estudio explican la nota en el examen, es esperable que esa pendiente
no sea igual a 0, sea distinta de 0. Entonces sea estadísticamente significativa. Por eso acá lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula y quedarnos de alguna manera con la alternativa. ¿Me siguen? Por eso cuando ven el P chiquitito es contra eso lo que está haciendo, está rechazando esa hipótesis nula. Bien, publicidad digital, 16,8. Por cada 1.000 pesos invertidos en medios digitales, las ventas van a aumentar en casi 17.000 pesos. Lo mismo, el P-valor es muy chiquitito, entonces quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula de que beta es igual a 0, porque no es igual a 0, y es significativo. Y también la interpretación es que la publicidad digital tiene un impacto mayor, marginalmente mayor que la tradicional, a pesar de que las dos son efectivas. Después me pedía el punto 4. Dice, ¿existe una relación significativa entre el nivel de ventas y cada una de las variables explicativas? Defínela a esto lo que hicimos recién. Obtenga una predicción de las ventas cuando el gasto en publicidad es entre 50.000 y 30.000. 50 el tradicional, 30 el digital. Construyo un intervalo de confianza. Bueno. Significatividad de las variables. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo con esto de los p-valores y con el F. Esto la profe Inés le decía del F. El F, la prueba F, acá la teníamos del modelo, miren, en la tabla, a ver si lo pueden ver, aparece acá, este 40,16. Es el primer renglón que aparece, está en el análisis de la varianza del modelo, no de cada una de las variables, ni del error, ni del total, en la del modelo, y tiene un p-valor. Entonces, lo que nosotros, esa prueba F, lo que me está diciendo, lo mismo que antes, es si el modelo es significativo o no. Si todo lo que metía adentro, todas las betas, explican, no importa que haya dos que sí y una que no, si en conjunto explican la variable independiente. La variable dependiente, perdón, la variable y. O sea, si todas las x que meto explican a la variable y. Y acá, como me da un p-valor muy pequeñito, el modelo es significativo. Tengo que buscar que lo sea. Y fíjense que tenemos acá arriba también los p-valor de T, de la prueba T, para tradicionales digitales. Ambas son significativas en el modelo. Ambas son significativas, ambas explican, ambas tienen que estar. Es esto, ¿ves? Da pequeñito. A un nivel de significación del 1%, ambas variables son significativas. Esto indica que existe relación estadística entre la inversión en publicidad, ya sea de cualquier tipo, y las ventas, para aumentar las ventas cuando cosa. Después te decía, predecí cuánto van a ser las ventas si invertí 50.000 en publicidad, en tradicional, y 30.000 en publicidad. Esto es algo relativamente sencillo, está en miles, esto es importante. Entonces, no me acuerdo del enunciado, fíjense que acá te lo pone, cuidado con esto, porque esto es algo tal vez sencillo, pero que te lleva al error. Todo está expresado en miles. Y acá ya te lo pone en miles. Entonces, acá lo tenés que achicar, digamos. O sea, porque en realidad esto, ¿dónde está? Esto es 13.000, 16.000, 156.000. ¿Vieron cómo lo veníamos leyendo? Ya está expresado en miles. La otra manera es, por eso acá tenés que reemplazar 50 y 30. Un detalle, pero son estas cosas que te llevan por ahí a cometer error. Simplemente reemplazar, hacer el cálculo y las ventas serían 1.314 miles
o 1,3 millones. Bien, después te dice, ¿se acuerdan que nos faltaba el intervalo de confianza? Acá, nos faltaba esto, el intervalo de confianza del 95% para los medios de publicidad tradicional. Nos pide que lo calculemos, que completemos la tabla. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, la variable publicidad tradicional tiene una estimación de 13,08, un error estándar de 1,76, N es 22, perdón, eran 22 empresas, 22 localidades que se muestreaban, y los grados de libertad van a ser N menos K menos 1, N menos 2 variables X que tenemos, 2 explicativas, menos 1, el 1 es arbitrar, nos queda 19. Entonces, por un lado, tenemos que ir, ¿por qué necesitamos los grados de libertad? Sí. 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 Sí, K es igual a P. Fíjate que acá cuando yo arranco, ahí lo pongo que es K. Número de variables independientes. Número de variables independientes. Entonces, ese K o P, número, es como que P aparece tanto, aparece como ρ, como proporción, como número, bueno, son distintas formas de llamarle lo mismo. Número de variables independientes. ¿Por qué es importante tener los grados de libertad? Bueno, porque necesitamos ir a buscar el T crítico. Y el T crítico, como es una distribución simétrica, si nosotros queremos tener el 95% en el centro, vamos a ir acumulando hasta el 0,975. Bueno, esto ya es de la primera parte, ¿se acuerdan? O sea, tenemos una distribución que concentra el 95, el límite superior va a ser 0,975, el límite inferior 0,05. Va a acumular. Y con 19 grados de libertad. Entonces vamos a encontrar este valor del T crítico. 2,093 o menos 2,093. ¿Para qué me sirve? Bueno, con estos tres datos puedo calcular el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza es la pendiente más menos el T crítico por el error estándar. Entonces es 13,08 más menos el T crítico por el error estándar de 1,76 y acá me da, bueno, cuando se lo sumo, perdón, cuando se lo resto me da 13 menos 3, me da 9,4, 13 más 3, 16,76. El intervalo no incluye el 0, como no tenés el 0 acá adentro, la relación es significativa. Cuando tenés un 0 en el intervalo de confianza, puede ser que no haya relación entre las variables. Bien. Vamos a otra actividad, a la actividad 7. ¿Se entendió un poco cómo mirar la tabla? ¿Qué datos salen de la tabla? Acá lo reforzamos. Este también es regresión lineal múltiple. Dice, el siguiente procesamiento corresponde a un análisis de regresión efectuado sobre un conjunto de empleados a fin de determinar qué variable influye en la distribución de los salarios que paga en una empresa. Se consideran 3 variables independientes. 3, ya es múltiple, ¿no? 2 es múltiple. Horas semanales trabajadas, años de educación superior y años de antigüedad en la empresa. En base a estos resultados, estime la ecuación de regresión lineal, analice la información disponible e indique si todas las variables explicativas consideradas deben incluirse en el modelo. Hay que ver si las 3 son significativas o no. ¿Y cuál es el R cuadrado ajustado? Acá no está calculado y hay que interpretarlo. Fíjense que acá también le faltan como otras cosas, otros huecos, ¿no? Bueno, miremoslo y analicemos un poco. Primero,
el modelo. Tenemos, vamos por acá. Tenemos algunas cosas ordenadas de manera distinta para armar la ecuación de regresión. ¿Cuál es el valor de la pendiente? Mirando esto. La pendiente no, de la constante, perdón. 609. Perfecto, de los dos lados, lo virtual y lo presencial, bárbaro. Y estos numeritos que están acá arriba son cada una de las betas de las pendientes que acompañan a horas, a educación, a antigüedad. X1, X2, X3. Después, sí, ¿alguien me habló? Sí, ahí da igual a cuál nombras como X1, X2, X3, o sea, beta 1, beta 2, beta 3. Sí, siempre y cuando lo definas, a esto lo define como X1, esto como lo tenés que llamar beta 1, esto como X2, beta 2. Mismo subíndice, digamos. Para referenciarlo de manera ordenada. Bueno, después tenemos la prueba T, tenemos los p-valor, que acá tenemos algunos p-valor, están como desordenados. Pero miren esto, tenemos por ejemplo acá abajo el cuadro de ANAVA y tenemos el F, la prueba F para el modelo. Acá está el medio, con su respectivo p-valor que me va a decir, esto me va a permitir la opción 2. Analice la información e indique si todas las variables deben incluirse. Y además la prueba F, si el modelo sirve o no sirve. Si sirve meter estas variables o no, para explicar los salarios. Lo que yo estoy queriendo es, influyen en la distribución de salarios que paga una empresa. Pasemos a resolverlo. Bueno, entonces, Y sombrero, la Y estimada, el salario estimado, va a depender de la ordenada al origen, de la antigüedad, de la educación y de las horas trabajadas. Eran horas trabajadas, ¿no? No me acuerdo. Horas semanales trabajadas. En esta cantidad, antigüedad 808, educación 1100, 1600, horas 590 y pico. Los numeritos que están acá. Este es el modelo estimado. Después el 2 me preguntaba si cada una de estas variables, si antigüedad, educación y horas, eran significativas. ¿Qué hay que ver? Hay que ver el p-valor. Bueno, aquí están los p-valores que están como desfasados, pero es intencional que está desfasado. Bueno, 0,18 en horas trabajadas, educación y antigüedad 0. 0,000. La constante, acá no tiene interpretación económica relevante la constante y eso es importante decirlo. Miren qué pasa, estos son súper chiquitos, entonces volvemos a lo mismo de antes. Si nosotros comparamos este p-valor contra un alfa de, no me acuerdo cuánto me decía el alfa, no, puede ser un alfa del 1%, del 5%, del 10%, pero contra cualquiera que lo comparemos el p-valor es menor. Como el p-valor es menor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que beta es igual a 0. Al rechazarla, decimos que nos quedamos con la hipótesis alternativa, que es distinta de 0, entonces aceptamos este valor y decimos sí es significativa, estadísticamente significativa. Pero miren acá, en horas semanales trabajadas, el p-valor ya es mayor al 10%. Entonces, al ser mayor al 10%, es mayor a 10, por supuesto, es mayor a 5, es mayor a 1. Va a ser que no es significativo. Quiere decir que cuando es mayor no vas a rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula es esta, es que beta es nulo. O sea, es decir, es no significativo. O sea, no genera efecto sobre el salario. No significa más horas trabajadas, no quiere decir que te vayan a mejorar el salario. Tristísimo el resultado.
Bueno, posiblemente sea sobre un salario ya de convenio, con tenés 8 horas fijo, entonces no es un trabajo independiente que sí te retribuiría más, trabajar más tiempo. Hay muchas cosas que esto parece, le falta como resultado, pero hay contexto, digamos. Entonces, bueno, la variable educación y antigüedad, sí, hay que mantenerlas adentro del modelo, horas semanales, no es estadísticamente significativo, podría eliminarse el modelo. Y después el modelo F, bueno, acá están las pruebas de la prueba T, mide individualmente cada variable, en este caso, salario, educación y antigüedad sí son significativas, quiere decir que aumentan el salario cuando aumenta la educación y la antigüedad. Y en términos de la F de Snedecor, o sea, la F global del modelo, también el p-valor es muy chiquitito, quiere decir que sí es significativo, no rechazamos la hipótesis nula, es decir, lo explica el conjunto de variables que tenemos, estas dos, educación y antigüedad, también horas semanales, que no afecta en este caso, explican la variación en el salario. Bueno, y tenemos, me pedí el R cuadrado ajustado que calculemos. Nosotros teníamos el modelo, la tablita de ANAVA, fíjense, y tenemos la suma de cuadrados, acá, primera columna, total y del error, 200 y 640. La suma de cuadrados del modelo y la suma de cuadrado total. Son las que tenemos que usar acá. Del modelo y total, quiero decir, no del error. ¿Qué más teníamos? También lo podemos calcular así. Esto quería mostrarle. Bueno, acá tengo una discrepancia. ¿Por qué tengo esta discrepancia? Déjenme volver atrás 2 segundos. Claro. Porque en realidad también lo podemos calcular como 1 menos la suma de cuadrado, 1 menos la suma de cuadrado del error sobre la suma de cuadrado total. Entonces, si ustedes hacen 1 menos, no lo tengo hecho, háganlo, 1 menos el cociente entre 287, 200 millones, 287, 831 dividido 640 millones, 901, bueno, todo este número largo, 1 menos este cociente te daría el R cuadrado ajustado. Profe, ahí en la fórmula no iría la S, digamos, para no confundirse con el SM, con el CM, perdón. La suma de cuadrado son distintas notaciones. Vos decís para no confundírtelo con esto. Exactamente. Sí. Esto es cuadrado medio, esta es la suma de los cuadrados, sí. Sí. Profe. Sí. Pero entonces el ajustado es el cociente entre los cuadrados medios, como decía la fórmula, o entre la suma de cuadrados. Mira, no, para. En la diapositiva anterior salía eso, ¿o no? Es que en realidad como todo esto se desprende de lo mismo, porque los cuadrados medios es el cociente entre la suma de cuadrado y los grados de libertad. Si uno juega matemáticamente, podés encontrarlo de distintas formas. Fíjense que de hecho acá no está puesto el 1 menos, porque está el del modelo dividido el total, y en realidad, porque el de modelo más los errores es el total. O sea, esto termina siendo 1 y esta es las proporciones hacia adentro. Otra forma, que esta es la que le quería mostrar, que es la que vieron en el libro, quizás es la más precisa, es esta. 1 menos los grados de libertad. N-1 sobre los grados de libertad los grados de libertad totales y los grados de libertad del modelo.
por 1 menos el R cuadrado. Cuidado, o sea, esto uno podría tener directamente los grados de libertad acá arriba del total y del modelo, ¿no? Miren, perdón, total y del error quiero decir, no del modelo, porque lo del modelo me sirven por K. Total y del error. Si nosotros vamos al, acá, los grados de libertad totales, 54, los grados de libertad del error, 51, los grados de libertad del modelo, 3. Acá tenemos los grados de libertad. Entonces, ustedes también, esta es una fórmula que no aparecía de esta manera, pero ponerle grados de libertad total sobre grados de libertad del error. Si ustedes le quieren hacer de esta manera, n-1, bueno, tienen que saber que el total, los grados de libertad totales eran 54, ¿no? Más 1, porque en realidad esto es n menos 1. Si le sumamos 1, nos vamos al n. N total es 55, si uno quiere reemplazar. 55 menos 1 para que acá arriba te quede 54. Después, n dijimos que es 55. ¿Cuántas variables independientes hay? Hay 3. Horas trabajadas, educación y antigüedad. Menos 1. Y el R cuadrado que lo teníamos, nos lo daba. De hecho, perdón, acá yo lo que saqué fue el R cuadrado, no el R cuadrado ajustado. Eso quería recordar. El R cuadrado común, ¿cómo se puede sacar? Como el cociente de la suma del cuadrado, del modelo y del total. Lo mismo que, en definitiva, aparece acá. Este R cuadrado igual, la salida me lo daba, miren. 0,687 me lo daba, pero si no me lo diera, lo puedo sacar con este cociente. Modelo dividido total. Puedo sacar el R cuadrado. Si no me lo llegara a dar, para luego calcular el R cuadrado ajustado con los grados de libertad. 1 menos el R cuadrado común, que es 0,687. Bueno, el cociente, la resta, empiezo a operar y me queda que el R cuadrado ajustado es 0,669. ¿Me siguieron? Esto es algo importante que agregué, ¿no? Que arriba es los grados de libertad total y abajo los grados de libertad del error. Esto no lo van a encontrar así en el libro y me parece bastante amigable estudiarlo de esa manera. ¿Qué quiere decir este 0,669? Bueno, que 2/3 de la variación de los salarios es explicada por las 3 variables que incluimos en el modelo: horas, educación, antigüedad, ajustando por el número de predictores. 1/3 queda no explicado. Bueno, 1/3 hay que buscarlo en otras, se podrían incluir otras variables explicativas. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿A partir de qué porcentaje o de qué R cuadrado ajustado podemos decir que es un mal modelo o que no está totalmente explicado? Déjenme volver. ¿Dónde estaba? Estoy volviendo atrás. Así arranqué. Cuando es menor a 0,50, es moderada la asociación o la explicación. Esto aplica también para el R cuadrado, ¿no? Cuando es mayor a 0,60, ya la explicación es fuerte, muy fuerte o perfecta. Bien, gracias. De nada. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bueno, ¿algo más? Acá. Esto de la prueba, esto es lo que se lo fui diciendo antes, pero quería ponérselos acá porque es importante. Esto del p-valor, que creo que les cuesta a veces lo del p-valor entenderlo y quiero... es muy útil. Una vez que le entendés el p-valor, le entendés la estadística y créanme que encontrás como un atajo increíble. La hipótesis, en este caso, para ver si la variable explicativa cuya beta sub i influye en la variable
Y, nosotros lo que decimos es esto, la variable no influye, la variable sí influye. El beta es igual a 0, el beta es distinto de 0. Si el p-valor es menor a un determinado umbral que nosotros pongamos como alfa, acá es el alfa del 5%, alfa del 1%, alfa del 10%, no importa qué alfa le pongamos, si el p-valor es muy chiquito, se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a decir que la variable sí influye. Me quedo con la alternativa. Si el p-valor es más grande, no la voy a rechazar y me voy a quedar con este escenario. La variable no influye. ¿Me siguen? Con la prueba F pasa lo mismo, pero la prueba F es global. La hipótesis alternativa es que todas las betas son iguales a 0. O sea, ninguna explica nada. La hipótesis alternativa es que hay al menos una que sí me explica el modelo. Es distinta de 0. Entonces, de nuevo, si el p-valor es muy chiquito, voy a rechazar esta hipótesis nula y me voy a decir que el modelo globalmente sí es significativo. Sí hay variables que me explican, que influyen en la variable de resultado que estoy intentando mirar. Me dice, indica que el conjunto de variables explica Y. Bien, hagamos la última actividad, creo que es esta, la actividad 10, bastante larga. Bueno, dice, ¿me están siguiendo hasta acá? ¿Me entienden? Quiero que dejarle así como conceptos claves que me entiendan. Bien. Mañana todos 10, al menos en regresión. Bueno, una consultora dice que se encarga de hacer investigaciones de mercado, desea desarrollar un modelo para predecir el número de entrevistas llevadas a cabo por sus encuestadores en un día. Dicha consultora considera que la experiencia del encuestador, medida en semanas previas de trabajo, es el principal determinante del número de entrevistas que puede llevar a cabo. Vieron que por ahí nos preguntan. Todo depende de la labia del que te va a encuestar para hacerte entrar en la encuesta. Sería eso. Quieren ver si efectivamente la experiencia hace que la gente responda o no. Y la cantidad de respuestas logradas. Dice, de 27 encuestadores seleccionados se registró el número de entrevistas junto con el número de semanas de experiencia. 2 columnas, piensen, ¿no? Datos en un Excel. Cantidad de entrevistas que hizo la persona, cantidad de experiencia. Mi primer trabajo versus alguien experimentado. Lo podríamos decir en mexicano, porque es poco serio y queda grabado todo esto. Entonces se realizó un ajuste a los datos y se tuvo la siguiente figura. Bien, un diagrama de dispersión, se ajustan bastante bien. Y tenemos la regresión lineal. Entrevistas 27, tenemos el R cuadrado ajustado. Esto no nos importa. Tenemos la constante, 2,08. Tenemos las semanas previas. ¿Esto qué es lo que es? ¿Múltiple o simple? Miren acá. Simple. Simple, perfecto. Una constante y una única variable. Lo único que te la explica la cantidad de encuestas es experiencia, semanas previas de experiencia. Tenemos el error estándar, los límites, tenemos el p-valor, tenemos el modelo de ANAVA, donde tenemos la suma de cuadrados, los grados de libertad, la prueba F del modelo. Cuando uno empieza a entrenar la vista, ya mirando esto, independiente, también mi sugerencia es, antes de pasar a leer la consigna o resolverlo, lean esto para no condicionarse. Fíjense, encuentren la pendiente, encuentren la ordenada del origen, vean los p-valores, a ver si hay algún p-valor muy raro que te haga aceptar la hipótesis nula y que te diga que el modelo o la variable no es significativa. Aparentemente acá no hay nada raro, todo luce bastante bien. Vamos a ver qué nos pide. Nos sigue dando cosas. Fíjense, acá están los residuos estudentizados.
en este momento no me acuerdo, para algún concurso que rendí, era regresión particularmente, había aprendido muy bien cómo demostrar, es como una modificación adicional a los residuos estandarizados, los estudentizados tienen como otra modificación adicional, pero son como residuos estandarizados, en el fondo es eso. Sobre los residuos predichos, fíjense que se estandarizan en este caso entre, no sé, -2 y +2. ¿Ves que se mueven? No hay ninguna, de nuevo, no hay ninguna asociación en campana, no tienen no es un arco, están bastante bien distribuidos. Y acá también el cucuplot te habla, cuando se ajustan a la recta de 45, te habla de la normalidad de los residuos. Entonces después tenemos una serie de preguntas, y es una sarta de preguntas. ¿Qué tipo de ajustes se realizaron a los datos? Indica la expresión matemática del modelo interpretando los coeficientes. Acá es en realidad, más que ajuste, es, bueno, una regresión lineal simple. La expresión matemática es una constante, la constante y la pendiente, que vimos, ya lo vamos a volver. Realice una predicción del número de entrevistas efectuadas por un encuestador que tiene 30 semanas de experiencia. Bueno, el tipo de ajuste es regresión lineal simple, una sola variable explicativa, semanas previas. El modelo es la constante 2,08, la pendiente 0,16 por la variable semanas previas. Acá nos dice que cuando el encuestador no tiene semana de experiencia, es alguien que nunca hizo un trabajo, hace en promedio 2 entrevistas por día, eso es la interpretación de la constante. Cuando hace 0, 2 entrevistas. Cuando por cada semana adicional que tiene, por ejemplo, una semana de experiencia, va a aumentar en promedio el número de entrevistas en 0,16. Quiere decir que si tenés 10 semanas previas, podrías tener un poquito más de una entrevista y media por día. Dice después la predicción para 30 semanas. Tenemos que enchufar el 30 acá, ¿no? En semanas previas, en la variable X. 2,08 más 0,16 por 30. Bueno, 6,80. 6,80 entrevistas, casi 7 entrevistas a alguien que tiene 30 semanas de experiencia. Después me dice, bueno, la prueba de significación, a ver, déjenme ver, supongo que es la única que hay, como me decía, con un nivel del 5%. ¿Existe evidencia de que exista una relación lineal entre el tiempo de experiencia y el número de entrevistas llevadas a cabo? O sea, si hay un nivel estadístico que haya relación. Bueno, a mí me da el T, pero el T podría calcular también me da el T observado, yo podría calcular el T crítico con 5% en el alfa del 5% y los grados de libertad. Pero me da el p-valor, siempre me lo va a dar. Y este p-valor es menor al 5%. Entonces, como vimos antes, claro, rechazo la hipótesis nula y digo que sí hay evidencia de que la experiencia influye en el número de entrevistas. O sea, la hipótesis nula que estoy rechazando es algo como esto, ¿no? No influye, sí influye. Al rechazarla, me quedo con la que sí. Cuando el p-valor es menor al alfa, rechazo. Y esto es lo que rechazo. ¿Qué porcentaje de la variabilidad en el número de entrevistas se explica por la cantidad de semanas de experiencia? ¿Qué porcentaje de la variabilidad? Bueno, acá lo que me está pidiendo es el R cuadrado. No necesito el ajustado porque es simple. Entonces el R cuadrado me lo daba, por acá estaba en algún lugar creo, o no, acá arriba. Fíjense que me da el ajustado, pero cuidado, necesito el simple. 0,82. Listo, 0,82. El porcentaje que es explicado de todo lo que varía el número de entrevistas,
la mayor parte es explicada por la cantidad de experiencia que tenga el entrevistador. El número de entrevistas se explica por la cantidad de experiencia, el resto, el 18%, a otros factores, qué sé yo, al clima, lo que sea. Después, 5, perdón, no le quería spoilear lo que viene. El 5 determina el grado de asociación lineal entre las variables. Mira, esto está bueno porque, léanlo, porque en una me pide, acá ustedes saben cuál es el R cuadrado y saben cuál es el R común. Pero lo importante es que lo puedan detectar a partir del enunciado. Acá me pedía qué porcentaje de variabilidad es explicado, bueno, R cuadrado ajustado. Claro, exacto. Vos llegaste un toquecito tarde. Mira, al principio, acá hablamos el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación, y también hablamos esto, de que la correlación no implica causalidad. Es el grado de asociación. Dos variables pueden ir de la mano, pueden moverse juntas, pero no implica que una cause el efecto sobre la otra. Bueno, acá, por ejemplo, hay varias cosas. Una era número de homicidios y cantidad de películas que salía un actor famoso de Hollywood. Bueno, no tenía nada que ver una con la otra, pero tenía como el mismo comportamiento. Cuando tenía popularidad, la gente se suicidaba más, cuando tenía menos popularidad, se suicidaba menos. Después hay otro que es cantidad de cigüeñas en los techos de las casas y cantidad de niños nacidos. Todos sabemos que los niños no vienen de la cigüeña. El grado de asociación es como muy fuerte, pero no es una relación causa-efecto, simplemente se mueven igual. La relación lineal es del R al cuadrado y la asociación es del R solo. No. El grado de asociación lineal es el R. Sí, el R. Sí, no sé perdón, no sé si me lo dijiste así, pero aquí está. El R solo. Entonces, el grado de asociación lineal, sin el cuadrado. Porque cuando el cuadrado ya deja de ser lineal, es cuadrático. Entonces, el R, simplemente agarras, le sacas la raíz cuadrada al R que tenés, y en este caso el grado de correlación es altísimo. Existe una fuerte asociación lineal positiva, porque esto también podría ser negativo, entre las semanas de experiencia y la cantidad de entrevistas. No quiere decir que haya una causa-efecto, eso el modelo dijo que sí, porque la prueba T dijo que sí, porque la prueba global del modelo dijo que no rechazamos acá, que sí afectaba a una u otra. Estadísticamente era significativa, la experiencia influía en el número de entrevistas, pero además de eso influye mucho, hay una asociación fuerte. Y respecto al análisis de los residuos, que es lo primero que mostramos, la linealidad es adecuada, el QQ-plot también, todos los puntos están sobre la diagonal, los supuestos se cumplen. Bueno, estamos terminando la clase, hoy es miércoles, y ustedes aquí estudiando estadística para mañana. Bueno, vamos, pueden, éxitos mañana, cortamos acá para que sigan estudiando. Dudas, consultas, preguntas. Gracias por la grabación.